es algo emocionante para el premiado, sobre todo porque en el fondo hay un principio de amistad, de filía, como decían los griegos, de comunicación, de solidaridad. Y esos premios a ciertas alturas de la existencia no envanecen, como os podéis imaginar, nada, ni muchísimo menos, pero dan un poquito de marcha, porque el sentir la amistad como algo esencial en la vida, y eso no lo digo yo, se dijo hace 24 años, que sin amigos nadie podría vivir. Lo decía Aristóteles. Qué sabiduría, ¿verdad? Después de tantos años lo hemos olvidado, por desgracia, un poco. Entonces yo quiero manifestar ese momento de la amistad, de la solidaridad y de la larga historia verdadera y sincera y profunda de la amistad que debo a Jesús y a nuestros amigos de esta casa. Que digo que con estas palabras va a parecer que te tenía enchufe para el premio, lo cual es verdad. ¡Qué maravilla! Aquí estamos, dándote un premio, más que merecido. Y ya sabes que este festival está enfocado en una idea que es la democracia. Y como tú eres un gran, aparte de filósofo, ensayista, un gran filólogo, quiero que nos hables de los orígenes de la palabra. Bueno, me has dado pie con lo que acabas de decir. Ha dicho que yo soy filósofo. No sé muy bien qué significa eso. Dadas las teorías sobre eso de la filosofía como una cosa sublime, fuera de la realidad, que profundiza, sin embargo, en la realidad. La filosofía, en sus orígenes griegos, que fueron los verdaderos orígenes de una parte esencial de nuestra cultura, de toda nuestra cultura, eso que se llama cultura europea en principio, en general, pues los griegos fueron los creadores de esa idea de filosofía, que era, sencillamente, enterarse de qué va la cosa, saber, investigar, pero investigar de verdad, sin prejuicios, no digamos, no sé por qué se me ocurre la palabra, sin bulos, ¿no? O sea, es el principio de la realidad racional, del entendimiento de la realidad tal como parece que es, porque somos partes de la naturaleza y esa naturaleza somos parte como los árboles, como los frutos, como los mares, como el aire, como la luz. Entonces tenemos que estar siempre próximos, creo yo, Jesús, a ella. Pero se te ha olvidado ahora decir la base de dónde viene la palabra democracia. Ajá. Ya bueno, que estamos en el tema. Bueno. Has empezado muy bien. Has empezado muy bien. ¿Sí? Has empezado pues genial. Entonces, vale, ya va valiendo. Vamos para allá. No. Democracia. No, es que es verdad que la pregunta era esa, pero como ha pronunciado una palabra que está muy falsificada, de filosofía, como también la democracia, por eso permitidme que haya hecho este rodeo o rodeillo, ¿no? Pero la democracia también fue un invento griego. En fin, tengo aquí alguna buena amiga catedrática de griego y yo mismo soy helenista. No es un engrandecimiento, es que es el fondo de nuestra cultura. Y la política, la misma palabra política en la que está metida la democracia, es una creación griega. Lo que intenta estructurar el demos de alguna manera. Por eso, otro gran filósofo de hace 24 siglos decía que la política es la más arquitectónica, la palabra se entiende, ¿verdad? Arquitectónica
La palabra, fijaros hasta qué punto ha llegado a nosotros la lengua griega, que arquitectónico es, Aristóteles lo llama arquitectónique, la política es lo más arquitectónico, porque lo organiza todo. Pero para eso, también lo decía él, oye, me estoy citando mucho a Aristóteles, pero es que no hay más remedio, porque dijo algo esencial que tiene que ver con lo que Jesús me pregunta, porque la característica esencial del político es el que sea, y lo voy a decir en griego, lo he dicho siempre así porque es tan bonita la palabra, que sea spoudaios, que sea decente. No comento más. En 2015, he estado repasando, te hice una de nuestras entrevistas y te acaban de dar el premio Princesa de Asturias, creo, porque Príncipe de Asturias entonces, y hiciste un titular. Yo cuando oí eso, los periodistas a veces cuando oímos frases decimos, ya está. Y dijiste, estábamos próximos a una elección, a unas elecciones municipales, y dijiste, este domingo ojalá vuelva la decencia. Y estamos 9 años después, y la decencia va y viene, pero la indecencia ahí sigue. ¿Qué te parece, Emilio? Me parece siniestro, claro, porque una de las cosas que debido, o no sé si indebido, a los medios de desinformación, los medios de comunicación, por supuesto, de información, son magníficos, qué duda cabe, pero se están convirtiendo en medios de desinformación. Y por eso una palabra que ahora está muy de moda, de ahora digo, de hace un par de años, si acaso, o menos, es lo de los bulos. ¿Pero qué es eso de bulos? De engañar. La definición que se da en el diccionario y en los diccionarios es decir algo con intención de falsificar, de confundir, de despistar. O sea, que hay esos políticos que tienen que ser spoudaioi, decentes, sinceros, verdaderos, y que tienen que amar la verdad y la justicia y el bien y todos esos ideales que no son palabras vacías, Lo que es verdad es que, y también es otra cita de otro viejo filósofo, que a base de decir las cosas se pierde el sentido, se pierde la realidad, se pierden los significados y se falsifica la comunicación. Entonces eso es gravísimo en la política, que esa ciencia que tiene que estar en manos de personas decentes, ese saber que nos abraza a todos, porque todos somos demos, de ahí viene la palabra democracia, lo que tú decías, demos, ¿no? Esa palabra que nos abraza tiene que estar sustentada con una base de verdad, de justicia, de belleza. Y eso no es un ideal. El día que en lugar de ese horizonte no lo veamos, no podremos realizarlo. Pero además, si no lo podemos realizar, el horizonte se va alejando cada vez más y se nos convierte en una utopía, también palabra griega. Creo, no sé. Eso parece. No sé si respondo bien a lo que tú me preguntas. Estás respondiendo muchísimo más de lo que siempre te pregunto. Siempre vamos más allá. Da gusto. Precisamente en eso quiero ahondar. En tu libro Fidelidad a Grecia extraes esa frase de Platón que para mí es un moto vital, que es: lo bello es difícil. Cada vez más difícil, ¿verdad, Emilio? Lo bello, y no solo lo bello, lo justo y lo verdadero, porque el que haya en la política actual española gente que está diciendo bulos, que saben que es mentira, y la definición de bulo es con la intención de engañar a los demás, ¿qué tiene que ver
eso, si lo hace un político, si lo dice un político, si lo practica un político, ¿qué tiene que ver eso con la decencia, con los espiudaios que decía Aristóteles de que tenían que ser? Porque si no, el indecente en la política no solo corrompe a los demás, los estropea, los aniquila, los atonta, sino que eso es maravilloso lo que dice. Además acaba entonteciéndose a sí mismo. Y en lugar de tener esas neuronas que nuestro genial investigador Cajal había dicho que se movían, que se conectaban, que se entendían, que se sintetizaban, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de eso, esos no tienen neuronas, tienen 4 o 5 grumos pringosos en la cabeza que les impide que fluya por ella la verdad, la justicia, la belleza y sobre todo la realización mucho más aparentemente real de la decencia, de la justicia, de la verdad. La amistad, hoy no estamos haciendo muchos amigos, pero la amistad es para ti es uno de tus sentidos en la vida, ¿no? Y has escrito sobre la amistad, muy bellamente, muy profundamente. Cuéntame hasta qué punto la amistad es un remedio como forma de relación, de empatía, de comunicación frente a este mundo polarizado, enfrentado, y en el que algunos se empeñan en tirarse los trastos a la cabeza más que en darse abrazos. Bueno, es que la amistad está desfigurada, la amistad es algo esencial. La filía es lo que empezó siendo algo familiar, algo de la misma sangre, de padres e hijos y parientes genéticos, valga la expresión, pero la amistad se democratizó, se expandió. Ya no era solo algo privado y natural, sino que era también algo mucho más amplio, más problemático, pero profundamente verdadero, que era algo social. Y esa amistad es en el fondo un ideal que hay que mantener en la vida, porque sin amigos, decía otro filósofo mucho más tarde, nadie podría vivir, pero sin amigos de verdad, no amigos corroídos o corrompidos o deteriorados por intereses o interesillos o propagandillas o bulillos. Habría que inventar el verbo bulear, ¿no? Por eso yo creo, lo mismo se me ocurre que esa gente, el que ciertas estructuras de la política estén manifestando mentiras, están falsificando la esencia de la vida. Pero al mismo tiempo, ellos mismos o esa gente, y perdonad que hable de algo tan real, pero es que me tiene preocupado, nos debe tener preocupados, pero esa gente está ya alterada su mente con unos fondos de intereses, de prejuicios, de torpezas, de bulerías, en otro sentido. Sí, no sevillanas, y de eso tú entiendes. Y entonces es un problema real que tenemos los ciudadanos, tenemos que asumir. Lo que pasa es que nosotros no tenemos poder ninguno, por eso repito, hay que dejar de hablar ya, habría que hacer, pero nadie puede realizar esos ideales si no es un político. Por lo tanto, imaginaos, porque la política es la que tiene que hacer, poner en la vida todos esos ideales de verdad y de la justicia que sustentan una sociedad. Y si eso no se hace así, estamos perdidos, me temo. Una de las recetas puede ser que la democracia, que es la base también de algo que también ha estado en peligro y que está en peligro como el estado del bienestar,
se conserve, pero tú has sido un maestro en el empeño de enseñarnos en otra cosa, que es el bien ser. ¿Qué es el bien ser, Emilio? Bueno, es que se habla mucho del bienestar, y es verdad. Tenemos en español, tenemos la suerte de tener esos dos verbos que no todas las lenguas europeas tienen dos. Por ejemplo, en alemán, no, sein, es ser. Pero nosotros tenemos el ser y el estar. Y es importante esta diferencia, pero el bienestar tiene que partir siempre, siempre del bien ser, de lo que eres. Y también los griegos pensaron que había que cultivar el endocen, lo de dentro, la intimidad, porque si tú puedes falsificar tu propia intimidad también, puedes creerte que eres quien no eres, ¿no? Pero quiero decir que no eres como persona social, política, democrática, abierta, luchadora de clarificar. Por eso hay que pensar el lenguaje. El lenguaje, lo decían también los griegos, como sabéis, era producto de un animal, un mamífero, bios, ¿no? Logon, zoon, logon, ejon, un animal, zoon, de viene zoología, ¿no? Un animal, los seres humanos que tienen logos, que se comunican, que pueden hablar, que pueden decir cosas, que pueden convencer. De ahí los sofistas también fueron, pero esos no eran bulos. Eso lo que querían era, al contrario, desenganchar muchas veces la trivialidad de escurrirnos por el lenguaje y hablar de palabras que no hemos pensado. Por eso yo creo que un deber nuestro de una democracia es pensar las palabras, pensar lo que quieren decir e intentar de la manera más modesta posible, porque no somos políticos, a realizarlas, ayudar a que esos ideales no parezcan utopías. Porque además utopía nunca significó en griego una cosa que no existe. Utopía es estar en camino. Estar en camino. Y claro, estar en camino de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, de la pseudopolítica, de la política que crea, que se sustenta, mejor dicho, sobre fundamentos absolutamente repugnantes y desechables y aniquilables de lo humano, de la solidaridad, de la filía. Porque la palabra simpatía también es griego, sympatheia. Sentir con el otro, estar con el otro. Y para eso tienes que estar tú primero contigo mismo. Ser, del estar pasar al ser. Del estar bien a ser bueno. Y esa diferencia, ese pequeño salto próximo también, por suerte, entre el estar y el ser, y por eso yo defiendo siempre un poco el bien ser. O sea, tenemos que ser algo, tenemos que ser lúcidos, clarividentes, y por ese lenguaje helado que los medios muchas veces nos transportan, lo llevemos al río ese de Heráclito, que no podemos bañarnos porque el agua es cada vez distinta. No, hay que pasar al río de Heráclito, porque además no estoy de acuerdo con Heráclito. Los problemas siempre son los mismos. Debajo de ese, que efectivamente el agua la han helado, está el mar, está la vida del mar, está la realidad, a no ser que con el tiempo y con esto de las cosas que están pasando en cambio climatológico se sequen los mares. Espero que no, porque nos habremos secado, bueno, nos estamos secando nosotros ya bastante en la cabeza por nuestra parte. Bueno, tú has sido siempre en tu obra, en toda tu obra, un gran... has aplicado y has querido transmitir la conciencia del lenguaje, porque este tiempo en el que se habla tan
muchas veces frívolamente, sin saber lo que se dice o sin pensar bien lo que se dice, para decir lo que se piensa y a veces herir o mentir, conviene el ejercicio vital que tú has hecho, y por eso tu obra como referencia es fundamental, de ser conscientes del lenguaje, tener conciencia del lenguaje. ¿Crees que eso lo estamos perdiendo? Bueno, no, mi obra no es fundamental para nada de eso, Jesús, gracias por tu... Pero para mí sí. Lo que pasa es que como ser humano, como a ti, sí. me preocupa, me ha preocupado, y como por profesión no soy como el otro día un maestro, nada, soy un profesor de filosofía, pero me interesaba la filosofía esa, no la filosofía etérea que nunca ha sido, porque incluso en el creador de la supuesta metafísica platónica, pues fijaros, los diálogos de Platón, dos de los más extensos se llaman La política y las leyes. O sea, el mundo griego, platónico y aristotélico, no digamos, pero platónico, como parece el Platón, el idealismo platónico, ni hablar. Lo que quería era organizar la política. Es verdad que se podían equivocar, como no, todos no, pero el impulso era verdadero y real, el impulso era creativo, el impulso era sustancialmente una reflexión sobre las palabras, para que sepamos efectivamente qué decimos, para que pasemos del estar bien en el lenguaje, en la superficie, al bien ser del mar que alimenta, que es lenguaje. Como conciencia del lenguaje, te gusta crear palabras también. Y ahora estás últimamente preocupado por un término que le estás dando vueltas y ojalá acabe en una buena de tus obras, en una de tus obras, que es la desgeneración. El otro día lo hablábamos por teléfono. La desgeneración. Le estás dando vueltas a algo que quieres llamar, o que llamas ya, desgeneración. ¿Qué es eso? No, Jesús, no quiero llamarle, porque existe la palabra degeneración. Este señor es un degenerado, o este árbol está... No, lo que no existe, al menos no está en el diccionario que yo sepa, es el sustantivo desgénero. O sea, porque se habla siempre del género humano, del género, y es verdad que hablamos y podemos comunicar la verdad, y eso es un privilegio, porque la voz era foné semantiqué, le llamaban los griegos, era un aire que salía, que no era un grito, que los seres humanos podían articular palabras, era una foné, de ahí viene fonética, un soplo con palabras, y señalaban el mundo, los árboles, las flores, lo que fuera, la realidad. Este micrófono, bueno, ellos todavía no lo tenían. Pero hay un momento en que ese lenguaje, democrático del demos, empieza a crear esas palabras como el bien ser, bueno, el bien ser no, la justicia, la dique, etcétera, la belleza, la bondad, la polis, la democracia, todo eso, y eso había que realizarlo, había que crearlo, había que hacerlo. Pero para eso crearon también otro término fundamental, para eso tenemos que ser nosotros mismos, el endocen, ser personas, tener inquietudes para saber, para entender, aunque no podemos realizarlas porque no estemos en la política, pero al menos que no se nos engañe y que luchemos de alguna manera, aunque sea muy modesta, muy pequeñamente, en ese sentido de la democracia, de la filía, de la simpatía, de la política. ¿Pero crees que vivimos realmente en tiempos desgenerados? No, yo espero que no. Pero es que la palabra desgénero, viendo las cosas, viendo esos... Es que lo de los bulos, esta historia me tiene un poco preocupado. O sea, bueno, pero viendo lo que pasa
y no quiero entrar en precisión, no es el momento. Pero viendo lo que pasa, pienso si ese género humano, que era una lucha por lo bello es difícil, que decían, fijaros entre paréntesis, ya que lo han mencionado, hay un maravilloso diálogo de Platón que están hablando continuamente de qué es el Unipias, de qué es la belleza. Y acaba, y el diálogo, y dice, uy, después de tantas vueltas como le hemos dado, qué maravilla, ¿verdad? Queriendo entender, dice, no hemos llegado a ninguna conclusión. Y las últimas palabras del diálogo, dice, sí, es que jalepa takala, es que lo bello es difícil. Qué maravilla, ¿no? Pero todo es difícil, pero no hay que perder la esperanza de esa realización. Porque en el momento en que la perdamos, estaremos volviendo lentamente a ese maravilloso ejemplo de la caverna de Platón. ¿Os acordáis? En el libro séptimo, si no me equivoco ahora, no, el libro séptimo de la República empieza con un mito famoso, el mito de la caverna, y son unas personas atadas hacia el fondo de una caverna, están en una especie de un viejo el micrófono. No, los teatros griegos eran abiertos. Y allí hay gente que les pasa información. Hay un muro, ya lo conocéis, no lo voy a contar ahora el mito de la caverna. Y hay solo un prisionero que se escapa, que sube cuesta arriba y descubre la luz del sol. Y dice, Dios, y entonces esa luz que nos echan, esas iluminaciones, eso, ¿quién son? ¿Quién los sirve? Porque había unas gentes mandados, ¿verdad?, es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Y estaban allí atontados creyendo que es la realidad. Y él vuelve, el prisionero escapado vuelve, y ya sabéis, conocéis seguramente el mito, y se lo quieren cargar casi, no quieren estar tonto. Y él, el que ha visto la luz, el que ha visto la claridad, el que ha visto que lo que estaban allí estaban muertos, no eran, no estaban en el estar ese pequeño y miserable, y no estaban en el ser. Tú te sigues reivindicando un niño de la guerra. Sí. ¿Pero qué quiere decir niño de la guerra? Sí. Eso, pero tú te has reivindicado muchas veces como claro, eso, claro, no, con una conciencia, con una identidad, 30, con una conciencia, con una identidad de eso, ¿no? De saber de dónde venimos, haber atravesado un largo camino, ¿hasta dónde? ¿Dónde crees que estamos ahora? Bueno, hay que evitar... ¿Dónde crees que queda esa conciencia de un pasado tan tremendo que algunos, bueno, pues que les parecía bien? Bueno, me parece siniestro, en mi opinión, ¿verdad? Es una opinión, tengo derecho. ¿No estamos en una democracia? Sí. Bueno, pues puedo opinar, eso a mí me pareció una monstruosidad. Yo tengo un recuerdo como niño de la Guerra Civil, de mi maestro de la República, y lo he dicho 20.000 veces y no quisiera mencionarlo porque a lo mejor lo sabéis todos ya, pero don Francisco López Sancho, el maestro de Vicálvaro, porque Vicálvaro entonces era un pueblo, y cuando yo empecé a venir al colegio, antes de que mis padres se mudaran a Madrid, pues yo venía en los autobuses de la empresa Faustodones, yo y los 4 o 5 muchachines que estudiaban en el colegio ese que dependía del Instituto Cervantes, veníamos y en Vicálvaro, pero antes de ese bachillerato, yo tuve durante los 3 años de la República a un maestro que no he olvidado nunca y que gracias a unos amigos he logrado saber que se llamaba López Sancho, que no lo he olvidado jamás, algo nos debió de crear en nosotros, y es el que nos
hacía leer de cuando en cuando, no sé cuántas veces en semana, eso no importa, lo que fuera, y tampoco era solo el Quijote, nos hacía leer y nos decía, y tengo además un cuaderno donde eso consta, que conservo de aquella época, y es una copia de él, precisamente le he entregado hace unos días a la Caja de las Letras, y nos decía, bueno, y ahora a muchachines de 9 y 10 años y 11 años, y ahora sugerencias de la lectura. Fijaros qué maravilla. Yo creo que ninguno de nosotros sabía bien lo que eran sugerencias, pero entendíamos muy bien lo que don Francisco López Sancho, que era un joven de 30 años, quería de nosotros. Sugerencias de la lectura, es decir, huir de la literalidad de la lectura, no una visión o una comprensión única, sino tantas como lectores tiene, ¿no? Exacto. Y esas sugerencias son las que enriquecen todas las obras grandes. Claro, por eso es importantísimo, de verdad, y eso sí que os lo digo con toda mi alma, hay que leer. Hay que hacer que los muchachines lean libros. Es una cosa muy distinta. El móvil puede ser muy importante para muchas cosas, no que duda cabe, pero la lectura, el libro, es otra cosa. Y hay que defender la lectura y el libro. Y hay que hacer que los muchachos lean en libros y pasen la hoja y sientan que las 2 o 3 cosas que se han olvidado al leer, saben que están allí, que no tienen que dar digital. Un mundo digital es... El hombre piensa porque tiene manos, decía también los griegos. Y la mano es como el alma, todas las cosas. Y al cabo del tiempo puede ocurrir que a base de dar con el dedo, la mano, los 5 dedos se conviertan en un muñón enorme dentro de varios siglos. Sí, espero que siga el mundo, sea un enorme muñón y no sé si acaso que rascará, ¿no? La lectura es esencial y tenemos que defenderla continuamente. La lectura, el trabajo con el libro. Qué maravilla que esto que os he contado algo, y no es más que referencias de los griegos, y he podido leerlos porque está escrito eso. Y he podido leer a Kant, y he podido leer a Nietzsche, y podido porque eso está escrito. Y eso es esencial. Y el día en que eso lo perdamos, de verdad ya estaremos ya camino de la caverna que empiece ya en la mente. Ni siquiera necesitaremos entrar en ella. Ya nos hemos convertido en cavernoides o en cavernícolas o en cavernicolantes. Tú, a vueltas con el lenguaje, eres travieso con el lenguaje también. ¿El qué? Que eres travieso con el lenguaje. Bueno, lo de desgénero humano se me ha ocurrido, pero no es ninguna... se me ocurrió, lo he escrito hace 14 o 15 años en un discursito que tuve que hacer. Hablé del desgénero humano y efectivamente existe degeneración, pero desgénero como sustantivo no existe. Habrá que meterlo en el diccionario. Hombre, tú que tienes mano para eso, Emilio, sí. Llega el jueves y proponlo. No me dan caso. Seguro que te hacen caso, que tú ahí, yo sé que sí, que mandas mucho. Mandas mucho tú en la academia, que te hacen mucho caso. Nada, no mando nada. Eso sí, he sido bibliotecario 8 años. O sea, académico bibliotecario. Hay un equipo maravilloso de gente que trabaja en la academia, que son todos estos. Bueno, porque es una institución que yo adoro. Cuando veo que desde 1726 se crea la academia en 1713, pero en 1726 se empieza a hacer el diccionario de autoridades y lo acaban 14 años después. Y yo que he sido bibliotecario he investigado en esas entrevistas de los primeros académicos y digo, qué pasión,
qué entusiasmo, porque eso sí, por suerte, gracias a Damaso Alonso, un maravilloso director que tuvo la Academia, esos 6 tomos del diccionario de autoridades enormes, tal, que se hicieron en 14 años, imaginaos. Y entonces no había ordenadores ni cosas de esas. Bueno, pues gracias a Damaso se ha reducido, conservándolos igual, solo que en papel más fino, en 3, porque yo confieso que cuando voy al diccionario de autoridades en biblioteca, unos tomos hermosísimos, preciosos, pero prefiero mirar el diccionario de 3 tomos, que es igual, incluso es fotostático, ¿no? O sea, es una reproducción literal de la letra, de todo, del diccionario de autoridades, y como es 3 tomos en papel más finito, más moderno, se puede manejar mejor. Manejar en el sentido auténtico de la palabra, porque la mano es como el alma, todas las cosas. Hacen así como... Es que da gusto escucharte, Emilio. 97 años... ¿Cuántos? 97. Ya me temía que lo dijeras. No se te nota nada. La lucidez, la belleza. 97 años de dignidad en ese cuerpo, de sabiduría, de ejemplo. Te doy y te damos muchísimas gracias por tus lecciones, por tu empatía, por tu sabiduría. Eres maravilloso. Un aplauso, por favor, a don Emilio Lledó.